Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Gracias al Señor porque una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Les animo a que busquemos en nuestra Biblia en este momento en el libro de Isaías capítulo 40 y vamos a estar buscando el versículo 29 para leer ese versículo para iniciar el mensaje de esta tarde. Gracias a Dios por la bendición que Él nos da de poder continuar, hermanos, predicando la palabra del Señor. Agradezco de sus oraciones y ruego todavía de que sigan orando, hermanos, que Dios me dé fuerzas y pueda poder continuar predicando el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada ocasión. Les voy a invitar para que busquemos el versículo, capítulo 40 de Isaías, versículo número 29. Dice así la palabra del Señor para comenzar. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este es el texto, hermanos, que Dios nos ha dado para compartir el mensaje para el día de hoy. Vamos a hacer una oración y así continuamos en esta tarde. Padre Dios, damos gracias nuevamente por este gran privilegio de poder estar en tu presencia. Damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, poder leer en la Biblia y encontrar, Señor, versículos como este. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos fortalece, nos da la guía que nuestro corazón necesita. Y sobre todo, Señor, también es tu palabra la que también nos ayuda a conocerte mejor. Bendice el mensaje de esta tarde, Señor. Habla a nuestros corazones. Sé con cada uno de todos nosotros los que estaremos escuchando la palabra. Y ruego en lo personal que me uses, Señor, como un instrumento, que seas tú quien hable, para que seas tú también quien reciba toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta tarde, hermanos, el tema que vamos a estar tratando, vamos a hablar sobre el esfuerzo. Y vamos a hablar sobre el esfuerzo a la manera de Dios. Es decir, cómo Dios es que nos da ese esfuerzo, cómo es que Él espera también que nosotros nos esforcemos. Así que estaremos analizando esto en esta tarde. Esperamos en el Señor que sea de bendición para que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en el Señor. El texto inicial que acabamos de leer nos dice, como ya lo leímos anteriormente, nos da esa idea tan clara de lo que Dios espera de nosotros y lo que Él está haciendo para que nosotros nos esforcemos. Él da esfuerzo al cansado. Mira usted, este texto nos ayuda a comprender que la fuerza y el esfuerzo viene de parte de nuestro Dios. Dios es el que hace que nos esforcemos, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así lo dice el texto muy sencillamente, muy claramente, y lo podemos comprender de esa manera. ¿Qué quiere decir esfuerzo, hermanos? Según el diccionario, esfuerzo es la acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. Eso es lo que significa esfuerzo. Nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros y que Dios ha puesto delante de nosotros, y Él solamente espera que nosotros nos esforcemos para lograr aquello que Él nos ha mandado hacer. Quiero que podamos ver, hermanos, qué es lo importante de esta enseñanza de la palabra de Dios, porque el esfuerzo, hermanos, es la segunda milla y la otra mejilla, hermanos, que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 5, 39 al 41. Eso es el esfuerzo, hacer un poco más. También es dar conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, según lo que enseñara Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 8, 3. Eso también es, hermanos, estar dispuesto como el samaritano a interrumpir nuestros planes de tal manera que podamos ayudar o servir a otros, según Lucas 10, 33 al 35. Ahí encontramos esa historia. Es interesante, hermanos, que Dios en su palabra nos da diferentes ejemplos y múltiples ejemplos para que nosotros aprendamos a esforzarnos en el Señor. Hay veces que ya sentimos que las fuerzas se nos acabaron, que ya no tenemos fuerzas para continuar, pero ahí está el Señor todavía intentando animarnos para que nos esforcemos a hacer más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Quiero que demos vuelta a nuestras Biblias, hermanos, casi al principio de la Biblia. Vamos a buscar el libro de Josué. Vamos a buscar ese libro, capítulo 1,
comenzando con el versículo número 6. Ahí vamos a analizar lo que Dios hizo con Josué, en la manera como Dios lo esforzó. Dios le dio instrucciones sobre el esfuerzo, y aquí vemos a la luz de la palabra de Dios varias cosas, por lo menos 3 cosas que encuentro que están aquí enmarcadas en estos versículos 6 al 9. Ahí encontramos, hermanos, algo muy importante que el Señor hizo con Josué. Josué era el siervo de Moisés. Así que vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo, porque vamos a hablar acerca del esfuerzo a la manera de Dios. Dios tiene una manera como nosotros debemos de esforzarnos, y Él está intentando esforzar a Josué, animarle, porque aquí en realidad Dios lo está animando, hermanos. El versículo 6 comienza diciendo: esfuérzate y sé valiente. Y luego dice el por qué. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, y de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú lo vas a hacer. Hermanos, la primera cosa que vemos cómo Dios hace el esfuerzo a la manera de Dios es de una manera como estímulo. Dios está estimulando, hermanos, la vida de Josué. Hasta este punto, Josué era nada más el siervo de Moisés. Era el hombre, el soldado, hermanos, que estuvo dispuesto a pelear todas las batallas. Caminó, hermanos, haciendo y buscando, hermanos, agradar a su Señor, que era Moisés hasta ese tiempo. Pero ahora Moisés no está. Y ahora Dios lo toma y aparece en escena Josué. Ahora Josué va a continuar, va a llevar adelante a cabo, hermanos, los planes de Dios que había formulado con la vida de Moisés. Y Dios está levantando ahora a este muchacho, a este hombre, y le está diciendo: ahora tú levántate, ahora tú esfuérzate. Está tratando de animarlo, darle un estímulo para que él pueda seguir adelante, hermanos. Hay muchas cosas que Dios espera de nosotros, y muchas de las cosas nosotros no las hemos logrado hacer. Nos hemos sentido quizás impotentes, hemos sentido que quizás no somos dignos para hacerlo. Tal vez no nos hemos sentido capacitados. Pero hay algo importante que Dios dice, hermanos, es que Él dice: si yo te estoy dando la instrucción, si yo te estoy dando el mandato, si yo te estoy diciendo que lo hagas, es porque lo puedes hacer. Esto es algo importante que debemos comprender, hermanos. Dios está estimulando a Josué para que él tome ahora el liderazgo. Josué, a lo largo de su vida, había visto, hermanos, cómo el pueblo se había rebelado contra Moisés, había visto las múltiples guerras que habían librado. Él sabía de todo esto, hermanos. O sea, no era una cosa fácil. Por eso Dios tuvo que animarlo y decirle: Josué, tú eres el indicado, tú eres la persona que vas a tener que llevar a cabo el trabajo, el esfuerzo para poder llevar adelante y cumplir con lo que Moisés iba a hacer, de llevar el pueblo hasta la tierra prometida. Así que ahora le tocaría a este hombre, hermanos, y Dios está estimulándolo para que él pueda hacer. Ahora, ¿qué es un estímulo? Un estímulo es un factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. Es decir, hay personas, hermanos, que se sienten físicamente, quizás se sienten que están cansados, sus cuerpos ya se doblaron, se encorvaron, pero Dios viene para decirle: tú puedes. Tú puedes. Y cuando esa persona es estimulada, esa persona vuelve a erguir su cuerpo, se puede levantar nuevamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le dice: si yo te puse para hacerlo, lo vas a lograr hacer. Así que eso es algo muy importante que nosotros debemos de comprender, hermanos, que Dios está intentando animarnos para que podamos continuar. Creo que en estos tiempos muchos de nosotros, muchos hermanos, han pasado por pruebas duras, pruebas muy difíciles en su vida. Y en algún momento de su vida quizás habrán tenido en su mente, hermanos, el pensamiento de claudicar, de dejarlo todo, tirar la toalla, como se dice, hermanos. Pero ahí está el Señor para decirnos: no, tú puedes, tú te puedes levantar. Habrás tropezado, te habrás caído, habrás recibido algún golpe, alguien te habrá hecho mal, pero tú puedes continuar adelante.
Esto es algo importante, hermanos. Entonces necesitamos ser estimulados de parte de Dios. El Señor nos dice: esfuérzate. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Le da varias razones por qué. Dice: porque tú eres el indicado, eres la persona que vas a hacer el trabajo que iba a hacer Moisés. Moisés ya no está, ahora te toca a ti hacerlo. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta. Mire, hay muchas cosas que en nuestra vida hay cosas que no han pasado en nuestra vida, y simplemente porque no nos hemos esforzado para lograrlo. Hemos llegado hasta un punto donde nos sentimos quizás cómodos, o tal vez dejamos de seguir luchando, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que continuemos adelante. Hay cambios en nuestra vida que tienen que seguir haciéndose, hermanos. Tenemos que lograr hacer algo más en nuestra vida. Dijera el apóstol Pablo: cierto, nuestro cuerpo, el hombre exterior, se va desgastando día tras día. Ya no es el mismo, pero el interior se renueva. El hombre interior, aquel que Dios ha creado, hermanos, ese hombre interior todavía está nuevo y se va renovando día tras día. Así dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros continuemos, hermanos. Dios quiere que nos esforcemos, y lo hace como un estímulo para nuestra vida. Quiero que lea un pasaje en el libro del Éxodo. Vamos a ver un poquito hacia atrás en nuestra Biblia. Hay un versículo que quisiera que viéramos ahí, capítulo 35. El libro del Éxodo, capítulo número 35, el versículo número 21. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, hermanos. Dice: y vino todo varón, después que habían hablado con Moisés, y Moisés los despidió para que todos volvieran a sus casas. Dice que después de esto vino todo varón a quien su corazón estimuló. Le dio un estímulo, su corazón los empujó a hacer algo. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y mire lo que hicieron, hermanos. Trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio. Se necesita, hermanos, que nos animemos, que seamos estimulados, hermanos, que seamos esforzados para poder continuar haciendo la obra de Dios. La obra de Dios. Algunas veces pensamos, hermanos, la economía del país, la economía del mundo se está yendo hacia abajo. Se está perdiendo la economía. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Déjenme decirle algo, hermanos, que Dios, el banco de Dios, no tiene ningún problema. Todavía Dios cuenta, hermanos, con sus buenos ingresos. Dios todavía sigue bendiciendo igual. Pero hace falta que el pueblo de Dios se anime. Que los cristianos, hermanos, cuando hablamos de dar y compartir en la obra de Dios, hermanos, estamos hablando de que nosotros estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. De que nosotros no dependemos de la cantidad de dinero que tenemos, de nuestros ingresos, dependemos de Dios. Sabemos que es Dios el que suple. Es Dios el que da, es Dios el que abre puertas, es Dios el que bendice. Por eso, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos a seguir dando. En nuestra iglesia tenemos, hermanos, un plan misionero. Además de nuestras ofrendas regulares que traemos semana tras semana, nuestros diezmos y todo lo que se hace regularmente. Además de eso, nosotros tenemos un programa misionero donde cada semana, cada uno de nosotros traemos un aporte, una cantidad que cada uno prometió al Señor para la obra misionera. Debemos continuar haciéndolo, hermanos. Que nuestro corazón nos empuje, nos anime, nos estimule para seguir dando para la obra de Dios. Dice, estos trajeron, hermanos, para toda la obra que se hacía en el tabernáculo del testimonio y para toda su fábrica, todo lo que estaban fabricando, y para las sagradas vestiduras. Es decir, todo lo que se ofrecía, todo lo que se hacía, el pueblo de Dios, hermanos, tuvo voluntad de hacerlo, se animaron a hacerlo. Fueron estimulados, su corazón los empujó a seguir haciendo toda esta ofrenda, todo lo que recaudaron para la obra del Señor, hermanos. Esto es lo que ha hecho nuestra iglesia aquí. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque los hermanos en nuestra iglesia han aprendido por años, saben, y ellos saben de dónde viene la bendición de Dios.
Cada uno de ustedes, hermanos, gracias a Dios por ser fieles, por estar, hermanos, aportando cada semana para la obra de Dios, porque esto es lo que hace que la obra de Dios continúe adelante. Y Dios lo hace, hermanos, lo hace con el fin de motivarnos a que nosotros podamos ser parte, hermanos, como lo hizo Josué. Josué tomó, hermanos, de ahí en adelante las riendas de la dirección del pueblo de Dios. Hoy nosotros también necesitamos tomar las riendas, hermanos, de nuestras propias vidas, poner control en nuestros corazones para poder ser fieles a hacer lo que Dios dice. Dice que Josué iba a repartir la tierra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Como padres, usted que es padre como yo, tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, y no tenemos que esperar, hermanos, a que venga el día del servicio de la iglesia para que nuestros hijos y nuestras familias sean instruidas. Nosotros debemos tomar ahí la batuta en nuestros hogares. Debemos de comenzar y debemos de instruirlos. Somos nosotros, hay que esforzarnos. Sí se puede. Que los muchachos son cabezones que no hacen caso. Sí se puede, hermanos. Con la ayuda de Dios, solamente esfuérzate y sé valiente para que repartas, para que imparta la enseñanza correcta de la palabra de Dios para la corrección y para la buena educación de la familia. Sí se puede, hermanos, así que es importante. ¿Y cuántas personas están en el mundo perdidos sin Dios y sin esperanza? Y los cristianos tenemos la verdad de Dios, tenemos la palabra de Dios, y Dios dice: tú vas a repartir. Anímese, hermano. Es tiempo de comenzar, de hablar de Cristo, testificar por el Señor, compartir el mensaje con quienes no lo conocen. Solamente dice el Señor: anímate, esfuérzate y sé valiente, porque, hermanos, tú repartirás, tú llevarás la palabra a los que no la tienen. En segundo lugar, hermanos, volvemos nuevamente al libro de Josué, por favor. En Josué nuevamente capítulo 1, vaya ahí por favor. Mire el versículo número 7, por favor. Primeramente podemos decir que Dios le dio a Josué le dio las palabras de esfuérzate y sé valiente como un estímulo. En segundo lugar, el versículo número 7, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. En segundo lugar, hermanos, Dios quiere que nos esforcemos como una advertencia. Dios nos da el esfuerzo y nos manda a esforzarnos como una advertencia. Es importante que nosotros aprendamos eso de parte de nuestro Dios. Él nos advierte, Él nos está advirtiendo las cosas, hermanos, que pueden suceder si nosotros nos esforzamos, pero también las cosas que pueden suceder si no nos esforzamos. Así que es importante que tomemos en cuenta, hermanos, las palabras de nuestro Señor. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero aquí, mira, solamente te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí, hermanos, hay una advertencia. Y la advertencia que Dios le da al siervo Josué, hermano, le está advirtiendo: ten mucho cuidado de hacer exactamente lo que se te enseñó. No hagas ninguna otra cosa. No esperes una nueva revelación, porque no la hay. En estos tiempos, hermanos, en que vivimos nosotros, hermanos, y a través de la historia hemos visto cuántos casos, hermanos, donde pastores que por años fueron pastores y el Señor se los llevó, o murieron o se cambiaron de lugar, y la iglesia tuvo que tomar otro pastor. En muchos de los casos, hermanos, cuando el pastor muere, cuando el pastor ya no está, muchas veces uno de los hijos del pastor se levanta, hermanos, y toma el pastorado. Hay algunos pastores que se han empeñado que sus hijos sean pastores y están buscando de todas maneras, por todos los medios, para que su hijo continúe la carrera del pastorado. Pero este asunto no se trata, hermanos, de herencia, no se trata, hermanos, de imposición,
sino se trata de un llamado. Es decir, Dios tiene que llamar al hijo del pastor para que él sea también un pastor, si es que así Dios lo ha determinado. Entonces es importante esto, hermanos. Y cuando el hijo toma el pastorado, o cualquier otro pastor joven toma el pastorado, que aquel pastor que por años había estado ahí ya no está, es necesario que tenga mucho cuidado de no, hermanos, hacer cosas que no se les enseñaron. Especialmente, hermanos, cuando hablamos del hijo de un pastor, el hijo del pastor creo que debe de haber sido instruido por su propio padre. Su padre debió haberle enseñado para que cuando él tomara ese puesto, ese cargo, pudiera hacer las cosas debidamente como la palabra de Dios lo dice. Hay cuantos pastores, hermanos, que han hecho cosas diferentes. Hoy ya no es la misma iglesia. La iglesia ya no lleva el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque los hijos están tomando nueva dirección. No están haciendo caso de lo que Dios dice aquí. Se están esforzando, pero para no hacer lo que Dios dice. Dice el Señor, tú vas a tener que esforzarte para que cuides perfectamente, muy bien, de que toda instrucción que se te dio, lo lleves a cabo. No hagas ninguna otra cosa. Esta es la manera correcta de que debes de hacer. Hermanos, en nuestra vida personal, usted no tiene que ser un pastor o un líder de una iglesia para llevar a cabo este pasaje. Porque usted, igualito como el pastor en la iglesia, debe de tomar la palabra tan en serio para llevarla en su propia vida y ponerla por obra tal como Dios lo dice. No haga ninguna otra cosa. ¿Sabe usted? A través de los años me he dado cuenta cuántas personas han fracasado. Han sucumbido, hermanos, en diferentes cosas que el diablo ha puesto en sus vidas. Y todo porque no quisieron hacer lo que se les enseñó. Esfuérzate y sé valiente para que hagas conforme a lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Escuchaste el predicador? Ya te ha enseñado por años, te ha advertido, te ha dicho muchas veces las cosas que debes de hacer y no lo estás haciendo. Esa es la razón por qué te va mal y por qué te salen mal las cosas. En nuestra iglesia tomamos tiempo para hablar de la familia, la instrucción sobre la crianza de los hijos. Y muchos de los miembros de las iglesias, hermanos, no solamente en la nuestra, pero en muchas de las iglesias, los miembros de las iglesias tienen hijos, hermanos, que están desviados, que no van por el camino correcto, que tienen mal comportamiento, mal testimonio. ¿Todo por qué? Porque los padres no están siguiendo la instrucción que se les está dando en las iglesias. Esfuércese, dice la palabra de Dios, esfuérzate para que cuides de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego dice, aclarando, no te apartes de ella, no te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendieres. Hazlo como dice la Biblia y todo te saldrá bien. El versículo 8 dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Qué importante es este texto también. Esfuérzate y sé muy valiente para que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Mantente cerca de la palabra de Dios. Antes de día y de noche meditarás en él. Procura mantener un pensamiento, una meditación en lo que dice la palabra de Dios. No haga conjeturas a la ligera. Piense y medite lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, lo que los mensajes que usted escucha se le han predicado. Además dice el texto, dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire usted, porque es necesario mantenerse cerquita de la palabra de Dios para que lo guarde y para que haga todo lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Hay que guardarlo en el corazón, mantener ese recuerdo de la palabra de Dios, pero hay que ponerlo por obra. Dice, porque entonces, cuando logres hacer esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos padres he escuchado yo decir, es que mi hijo me salió malo? Me salió mal este hijo, esta hija. Es que salió cabezón, cabezudo, no hace caso. Pero dice la Biblia que todo te saldrá bien si te mantienes en el camino correcto de la palabra de Dios. Hazlo como Dios dice.
y las cosas funcionan. Dios no dice hazlo para ver qué pasa, no, Dios está diciendo hazlo y te saldrá bien. Además dice que vas a ser prosperado. Yo creo que la prosperidad que todos necesitamos no es la prosperidad económica, material, sino más bien la prosperidad espiritual. Porque de eso depende todo, hermanos. Así que es importante que resumamos, hermanos, que Dios nos dice que nos esforcemos no solamente para estimularnos, sino también como una advertencia. Dios nos advierte, hermanos. Así que es importante tomar muy en cuenta, hermanos, cada una de estas verdades de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 y versículo 32, quiero que vea ese texto, por favor. Deuteronomio, un poquito hacia atrás en su Biblia, hermanos, capítulo número 5, el verso 32. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, hermanos. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Ponga cuidado, dice el Señor, mira bien, ponga atención para que hagas conforme vuestro Dios os ha mandado. Hágalo como Dios lo dice. En el capítulo 28 de este mismo libro, por favor, vaya ahí, por favor. Estamos en Deuteronomio capítulo número 28. Mire usted lo que dice acá el versículo número 14. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, para servirles. No te apartes, dice el Señor, mantente en el camino correcto. Volvemos al libro de Josué, ahora el capítulo 11. Mire usted lo que dice acá la escritura. Josué, el capítulo número 11, el versículo número 15. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, hermanos. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Ve usted lo importante de mantenerse en el camino correcto? Yo escucho la predicación de la palabra de Dios. Dios me habla a través del mensaje y no me queda otra más que ir y poner en práctica lo que Dios me dice, hermanos. Dios usa al predicador. Dios le habla al predicador y dice, ve y di, ve y comparte, ve y habla, ve y proclama. Y luego el predicador va y lo hace, y la gente que escucha debe de ir a hacer exactamente lo que el predicador le enseñó. Así que esfuércese, porque Dios nos da una advertencia para que las cosas salgan bien, o si no lo hacemos, nos va a salir mal. En tercer lugar, hermanos, volvemos otra vez al capítulo 1 de este libro de Josué. Vamos a volver ahí, ahora el versículo número 9. Mira lo que dice el versículo 9, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. En tercer lugar, hermanos, Dios nos manda a esforzarnos. Dijimos que primeramente como un estímulo, segundo como una advertencia, pero en tercer lugar como un mandato. Aquí Dios nos está dando una orden, y hay que identificar cuando Dios nos ordena. No es lo mismo que Dios nos pida algo a que Dios nos mande algo. Y cuando Él manda, nosotros somos sus siervos. Estamos supuestos a hacer exactamente lo que Dios nos diga. Así que es importante. El versículo comienza diciendo, mira que te mando. Dios nos está mandando. Es un mandato, es una orden. Ahora no nos queda otra más que obedecer. Hay que hacerlo como Dios lo dice, porque tenemos una orden que se nos ha dado. Todos los que han estado en el ejército saben de lo que estoy diciendo. No hay ningún soldado que reciba órdenes de sus superiores que se retracte y haga lo que quiera hacer. Porque cada uno, hermanos, todos aquellos que sirven en el ejército están supuestos a obedecer palabra por palabra de lo que se le dé instrucción. Nosotros somos los siervos del Señor. Estamos supuestos a servir a nuestro Dios tal como Él nos dice.
Dios nos ha dado órdenes y nosotros tenemos que obedecerlas. No nos queda otra más que obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. Y mire lo que dice el versículo, hermanos. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo seré contigo, dicen, donde quiera que fueres. Hay razones básicas y principales por qué el Señor, hermanos, nos manda a esforzarnos. Nos manda a esforzarnos porque Él va a estar con nosotros. El texto lo dice, yo voy a estar contigo. Ahí donde tú estés, a donde tú vayas, ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en la tienda, en el deporte, en cualquier parte donde tú vayas, donde tú estés, yo estaré contigo, dice el Señor. Así que te ordeno que te esfuerces. Hermano, no podemos caminar con Dios sin hacer un esfuerzo. No podemos caminar con Él, hermanos, sin esforzarnos. Hermanos, es importante. Mira, cuando hablamos de ir a la iglesia, de asistir a los servicios de la iglesia, es una manera de esforzarnos. Todos aquellos que asisten a la iglesia, cada domingo, cada semana, cada vez que la puerta del templo se abre, hermanos, esta gente se está esforzando. Se esfuerzan, hermanos, para llegar de su empleo, de su trabajo, a su casa, alistarse y luego salir para ir a la iglesia. Es un esfuerzo que están haciendo, hermanos. Y luego vienen a la iglesia y se están una hora o más en el templo. Esto lo hacen, hermanos, simple y sencillamente porque están obedeciendo al mandato. El mandato que dice, no dejen de congregarse. Esfuérzate. Te estoy mandando que te esfuerces. No creas que eres el único que está cansado. Todos están cansados. Pero los demás están esforzando. Están yendo a cumplir la orden de esforzarse. Así que es importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes de que Dios nos está mandando a esforzarnos, y la razón es porque Él nos ha prometido estar con nosotros donde quiera que fuéramos. Quiero que vean un versículo en el libro de Deuteronomio. Nuevamente vamos a ese libro. Busquemos el capítulo número 31. Deuteronomio 31, vamos a leer ese texto, por favor, versículo 7. Vamos a leer versos 7 y el 8 también. Y llamó Moisés a Josué y le dijo a vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti. Hermanos, creo que hay una gran razón por qué nosotros debemos levantarnos para cumplir la orden de esforzarnos. Porque Dios va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Qué interesante este texto, hermanos. Aprovecha que ahora que lo tiene ahí en su Biblia en sus manos, aproveche, si lo gusta, marcar en su Biblia para que lo mantenga de recuerdo, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno saber que Él no nos abandona. Qué bueno saber que en nuestras pruebas y en nuestras luchas y en todas nuestras batallas Él está con nosotros. Él nunca nos dejará, dice el texto. Jehová va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esto es lo que dice el versículo número 8. El verso 23 de este mismo capítulo. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. Quiero que vea la palabra. Dio orden. Dio orden. Dios nos ha dado una orden, hermanos. Estas órdenes deben ser cumplidas a cabalidad. En el capítulo 27 de los Salmos, vaya ahí por favor, ahora en el libro de los Salmos, poco más adelante en nuestras Biblias, busque el capítulo 27 por favor. Mire el versículo número 1.
Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas son las palabras de alguien que está confiado en Dios, de alguien que sabe que Dios camina con él, de alguien que sabe que Dios está con él. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijera el apóstol Pablo. En el libro de Jeremías, quiero que vea ese versículo también, capítulo 1, Jeremías capítulo 1, versículo número 8. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Jeremías 1, 8. Dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Esto no es lo que dice el pastor. Esto no es lo que dice el predicador. Esto es lo que dice Dios. Dios dice: yo voy a estar contigo. Yo estaré allí. Así que no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte. Cuando ellos te atrapen, cuando ellos te hayan metido en un callejón sin salida, yo estaré ahí para librarte, dice el Señor. Así que no temas, hermanos. Entonces es importante entender que Dios quiere esforzarnos, no solamente como un estímulo, como una advertencia, pero también como un mandato. Él nos da orden de esforzarnos. Es tiempo de esforzarnos. Y quiero terminar leyendo nuevamente el primer versículo de esta tarde, hermanos. Volvemos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo número 40. Vamos a concluir ahí. Capítulo 40, el versículo número 29. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Dice que Dios da esfuerzo al cansado. No sé cómo usted se sienta en este momento, hermano o hermana. No sé cómo usted esté anímicamente. Pero Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego el verso 30 dice: los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Me gusta este texto, hermanos. Dice el texto que tendrán nuevas fuerzas. Cuando se le habían acabado sus fuerzas, cuando usted ya no podía solo o sola, dice el Señor que Él estará ahí para darle nuevas fuerzas, para que pueda levantar las alas como águilas. Las águilas que se remontan en lo más alto, hermanos, de los cielos, y correrán, volverán a correr, sus piernas volverán a tener fuerza y no se cansarán, dice el texto. Y luego dice: caminarán y no se fatigarán. Gracias a Dios porque Él está ahí. Gracias a Dios porque Él es nuestro motor. Él es el que nos lleva, hermanos, de triunfo en triunfo. Gracias a nuestro Dios. Él quiere que nos esforcemos. Parte de todo esto, hermanos, está en nosotros. Si nosotros queremos esforzarnos y ser valientes, hermanos, Dios estará ahí para llevarnos adelante, para que todas las cosas que emprendamos nos salgan bien. Gracias a Dios por su palabra. Espero que esta noche, hermanos, Dios haya hablado y tocado su corazón, y que Dios haya bendecido su alma con la enseñanza y con las palabras de la palabra de Dios. Los textos que hemos leído esta noche. El único propósito de mi corazón, hermanos, es que la palabra de Dios llene sus vidas, fortalezca sus corazones, que su espíritu sea alimentado, que se levante, hermanos, nuevamente, y que tenga fe y confianza en nuestro Señor, quien dice: esfuérzate y sé valiente. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir en esta noche. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todas estas verdades. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, que lo necesitamos. Cuántas veces nos sentimos que ya no podemos avanzar. Cuántas veces hemos estado, Señor, con nuestro corazón oprimido. Pero gracias, Señor, porque tú estás ahí.
para fortalecernos, para darnos nuevas fuerzas, para levantarnos, para animarnos, Señor, para hacernos saber, Señor, que no estamos solos, que tú vas con nosotros, que la lucha que pasamos, tú estás ahí para ayudarnos. Mi Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por el mensaje, gracias por hablar y tocar nuestros corazones. Ruego por cada persona que a esta hora, Señor, ha tomado el tiempo para escuchar el mensaje. Tú conoces su vida, sabes cómo está su corazón y cómo está la situación en la que está viviendo en este momento. Padre, ruego que este mensaje pueda ser de gran bendición a la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando en esta hora. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hogares, Señor. Cuida de cada uno de nosotros. Protégenos, Señor, del mal, que nada nos toque, Señor. Pedimos, Padre, también que nos ayudes a llevar a cabo todo el plan que tú has trazado para nosotros y que nuestros corazones se esfuercen de tal manera, Señor, con valor, para que podamos ver cumplido todo aquello que tú nos mandaste hacer, lo que tú habías determinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.